esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos una noche más a estudiar el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo. Estamos en el programa número 152 y para mí es un verdadero placer compartir contigo la información sobre el mercado, sobre todo la información que estamos aprendiendo aquí en el canal. Porque recuerda que no soy un trader profesional, simplemente en este canal estamos estudiando la estrategia de trading del maestro Jaime, del hombre malo, de trading latino. Si es que tú lo sigues, sabrás perfectamente de qué estamos hablando. Simplemente este canal es para aprender las partes básicas de esta estrategia. Si tú ya sabes las partes básicas, los conceptos, en la lista de reproducción que te salió al inicio, tienes una recopilación de los aspectos claves que debes tú manejar para entender la estrategia. Y si es que tú ya sabes y no te hace falta estar aquí, pues sería una pena grande para mí que te vayas, pero aquí simplemente estamos estudiando eso. Y cada día estamos saliendo al aire para hacer la aplicación de esos conceptos. Entonces, si tú quieres seguir al hombre malo y no quieres seguir acá con nosotros, pues como te digo, va a ser una pena, pero no necesitas. El hombre malo es el experto del trading. Aquí simplemente somos estudiantes de su estrategia, por lo que si ganas o pierdes tus trades, recuerda que será siempre el 100% tu responsabilidad. Simplemente compartimos lo que vamos aprendiendo simplemente. Y espero que la información sea de tu total agrado. Y muchísimas gracias por acompañarme, por dejarme tu like. Y vamos a ir comenzando saludando a las personas que nos acompañan este día jueves. Creo que estamos en jueves. Emanuel Cornejo. Ahora sí a buscar el máximo anterior. Desde México me saluda Emanuel. Muchas gracias. José Daniel Bolívar. Primera vez que llega antes del inicio. Dice, perfecto. Compró en 63.900. Fíjate. Es que la velita, jaja. Saludos Charlie desde Ecuador. Nainchela. Muchas gracias. Como siempre, Pocho y María. Esperando el análisis y ya entrada en 4 horas, dice, perfecto, vamos a ver, Ever el Gordo, fíjate, Ever Gordo está por acá, se va a 0, dice Roger Fernández, Carlos Puig, ahora 100.000, fíjate, nos lleva la pelona, también está por aquí, la velita y entonces la mujer de alguien, saludos desde Argentina, muchas gracias hasta Argentina el saludo, Nick Nengibar está por acá, Javi Pro, y toda la pandilla ya estamos listos para estudiar esta tarde. Por acá estamos con Marco Valencia, José Rodríguez, Noxius en el beat, dice Bitcoin Cash. ¿Qué pasó con Bitcoin Cash? Music sin copyright para YouTube. Me están pidiendo criptos, pero vamos primero a revisar qué es lo que pasa con Bitcoin. Y hay que darle seguimiento al precio. Tú sabes que es constante el movimiento del mercado. Y siempre va a ir cambiando alguna cosa, entonces hay que irle actualizando. Yo estoy en este momento en el gráfico diario de Bitcoin.
Aquí, si bien es cierto el movimiento de ayer que fue fuerte, esta vela el retroceso que tuvo ayer dejó descolocado acá la fuerza que llevábamos en el movimiento diario. Pero yo creo que todavía se mantiene la proyección. Esto, si bien es cierto, ha perjudicado un poco la fuerza del movimiento que traía, pero simplemente yo pienso que es la velita. Entonces vamos a ver cómo podemos incorporarnos a este mercado de 4 horas, porque recuerda que el gráfico diario se tardaría en buscar la próxima entrada. ¿Dónde en el gráfico diario? Nosotros vimos la entrada en el gráfico diario confirmada, estaba aquí en el gráfico diario. Sí, entonces ahora se ha desarrollado para que tú para que tú veas la próxima entrada en el gráfico diario, tiene que ser luego de la corrección, luego que este monitor retroceda, haga el patrón de retroceso y no sé, en algún momento va a pasar eso y vas a encontrarte con la media marrón en la próxima oportunidad que se dé este patrón en el gráfico diario. Monitor con direccionalidad alcista y pendiente positiva del ADX va a ser luego. Entonces, entrada en el gráfico diario nosotros ya no tenemos en este momento. Por patrones de la estrategia, la entrada fue acá, fue antes. Aquí donde te estoy marcando. Entonces, la próxima entrada en el diario todavía habría que esperarle un poco más. Dice acá Fertriana, dice, podrías ver BAT y XRP en semanal, dice. Déjame copiar eso porque quiero terminar el análisis de Bitcoin primero. BAT y XRP en el semanal. Saludos hasta México, mi estimado amigo Fertriana, muchas gracias por tu colaboración. Termino con Bitcoin y te reviso esas criptomonedas. Entonces, lo que te decía es que en el gráfico diario nosotros no tenemos entrada. La próxima entrada en el gráfico diario será después de un retroceso que todavía no empieza ni a retroceder. Entonces, en el gráfico diario le dejamos tranquilo porque entrada no hay ahí. Pero nos vamos a ir al gráfico de 4 horas a buscar sí esa entrada. Y yo tengo marcada y le dibujé en la miniatura del video, le marqué eso. Porque aquí estábamos ayer, fíjate, voy a marcarte donde estábamos ayer. Estábamos 19, justamente estábamos aquí en el momento del programa. Cuando terminamos estábamos aquí. Esta velita, bueno, estábamos en la siguiente, creo, sí, en la siguiente, aquí estábamos. Bueno, por aquí. Estamos prácticamente al mismo precio y yo te decía ayer, voy a actualizar lo que te decía ayer, que nosotros no vamos a comprar porque retrocedió y tocó la media. Simplemente nosotros vamos a ver los elementos que necesitamos para poder tener la mayor probabilidad de que esa se convierta en la zona de compra. ¿Y cuáles son esos elementos que tenemos que ver? Va a ser una pin bar, va a ser que el precio se detenga, unas 2, 3 o 4 velitas, que el precio no caiga, que se desarrolle más el valle rojo, que el ADX cruce el punto 23. Eventualmente lo ideal es que aquí ya veamos que se esté girando este monitor, pero cuando veamos eso el precio va a estar más arriba. Como nosotros sabemos, si nos esperamos la confirmación tal, va a estar más arriba. Entonces yo he marcado esta zona como la zona de compra. Ya se convierte para mí en la zona de compra, es decir, que el precio a partir de ahí, en probabilidades, el movimiento más probable es para arriba. Bajo mi punto de vista, si la gente que estaba desesperada por comprar algo de Bitcoin, yo creo que es la zona porque me ha dado prácticamente 4 de 5 filtros. Y eso lleva a alta probabilidad de darse tal como está en este momento. No hay muchas vueltas que darle. Yo ya compré un poco, pero como siempre no tienes que estar 100% dentro del mercado porque tú sabes que todo puede suceder. Y yo, si es que baja más, yo compraría más. Entonces, atento ante la segunda probabilidad, porque el otro día me dijeron que dejé así las flechitas y me dijeron que qué clase de análisis es ese, porque había dejado 2 flechas. Entonces te dejo así la flecha. Simplemente Bitcoin es para arriba bajo mi punto de vista a partir de este momento. Ok, dicen por acá, no sé si tienen alguna consulta, no sé si... Yo creo que estaba bien el audio y el video, no me dijeron nada, pero yo creo que está bien.
Dice acá Gianfranco. Hola Charlie, saludos desde Perú. Paco está tocando mi puerta, entonces yo creo que estás analizando bien o coincidentemente con lo que yo estoy viendo también, mi estimado Gianfranco. Ale Dávalo dice, Litecoin dice, bueno, no sé si es que hay alguna consulta sobre ese análisis de Bitcoin que acabo de hacer. ¿Hasta dónde podría subir? Dice de Kevin 57. Me parece, mi estimado Kevin, que eres nuevo en el canal o nuevo con la estrategia, porque esas son las preguntas que nadie te va a poder responder. El primer movimiento que nosotros estamos viendo es la dirección de este movimiento, ahí donde está. Y si es que me dices hasta dónde va a subir, yo no sé, nadie puede saber, pero lo que sí sé es que a partir de aquí, en el máximo anterior, yo voy a ver cómo llega. Hay que ver cómo llega aquí. Al menos debería proteger si es que llega a ese punto. ¿Y por qué voy a proteger? Recuerda que estamos en una tendencia alcista de Bitcoin y obviamente necesitamos los cierres diarios para ver cómo se va comportando la tendencial. Pero yo creo que si el precio llega acá, otra vez nuestro ADX en el gráfico diario va a agarrar pendiente positiva. Otra vez llegaría a tener la pendiente positiva el ADX, lo que significa fuerza. Y vamos a ver simplemente si protegemos o tomamos ganancias en este punto. Porque si alguien te dice hasta dónde va a subir, esta estrategia no te puede decir eso. Es lo que te quiero decir. Ok. Ok, si es nuevo, dice acá el amigo de Kevin, perfecto. Vamos a ver las criptos del amigo que me dejó esa tacita de té. Me dijo que quiere ver BAT y Ripple. Bueno, vamos con BAT primero. Este es el análisis de ayer. Justamente te decía lo mismo en BAT. Estamos en el de 4 horas y te decía que necesitamos un par de velitas más para confirmar este movimiento. Y se está dando, fíjate, se está dando y todavía le falta confirmar, pero yo creo que va a confirmar. Si Bitcoin se mueve tal como lo hemos visto y si es que se da a favor, no dudes que BAT también va a subir. Entonces vamos a verle en el semanal, me pedía el amigo. Y yo creo que sí puede subir más BAT. Yo te diría por lo menos hasta estos máximos en el gráfico semanal. Me atrevo a decirte esto, por lo menos hasta estos puntos, por lo menos hasta al 1.40. Yo creo que sí puede subir BAT. Que de ahí puede subir más, hay que verle con el tiempo, no te podría decir, pero es alcista en el semanal, BAT sí. Obviamente ya no se puede comprar en esa zona, pero si es que tienes BAT, yo creo que está muy bien mantener unas pocas semanas más. XRP también me pedía en el semanal, XRP. Fíjate que mejor está BAT en el semanal que XRP. Aquí alcista está desarrollado el patrón. Puede seguir subiendo también, yo creo que sí. Pero aquí yo no me atrevería a decirte que va a llegar acá. No me atrevería a decirte. En BAT sí, porque veo la fuerza del ADX. En este punto yo le veo peligroso ya hacerle trade aquí a XRP. No tengo fuerza. Lo más probable es que me haga un rango y empiece el retroceso aquí. Me atrevo a decir eso. En XRP ir con cuidado. En el semanal. Bueno, vamos a ver cómo cierra esta semana también. Atento ahí. Pero mejor BAT que XRP al amigo que me preguntaba eso. Eso es lo que puedo decirte. Por acá me pedía la amiga Litecoin. Vamos a ver qué más hay por acá. ¿Qué me cuentan en el chat? Marco Valencia dice que está desde Perú. Dice, ¿cómo puede identificar el porcentaje de desarrollo del Valle Rojo? Hablan de un 80%. No quiero que se me vaya el tren, pero ¿cómo lo identificas? MBox en 4 horas, dice. MBox. Justo esas son las que tengo acá. Ya, vamos a ver. ¿Cómo lo identifico? Eso es mera especulación tuya. Es especulación. ¿Por qué? Fíjate. Estamos, bueno, como por ejemplo XRP. El tamaño de los valles va a ser una mera especulación. ¿Por qué? Bajo mi punto de vista y según lo que yo
he visto en el mercado, el tiempo que estoy haciendo trading, obviamente esto nosotros simplemente vamos a poder verlo después. Porque si tú me dices aquí, fíjate, vamos a hacer, si tú me dices aquí justamente, fíjate lo que ha sucedido aquí. Si tú me dices aquí que aquí empieza el retroceso y que hasta aquí llegó el tamaño del Valle Verde, yo te voy a creer porque yo ya estoy viendo debilidad. Y acorde al Valle Rojo anterior, este es más grande, si te fijas. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Aquí, como te digo, es simple especulación tuya. Y aquí el Valle Verde se hizo casi del doble de tamaño. Entonces, eso es algo que tú nunca vas a poder saberlo. Y te digo con toda la certeza, porque esto es especulación, esto es el futuro. Tú no puedes saber el futuro, nadie puede saberlo. Y por indicadores tampoco, simplemente vamos viendo la tendencia. Por ejemplo, aquí también. Yo hubiera dicho que aquí empieza el retroceso, pero creció un poco más. Entonces eso tú no vas a poder saberlo. Simplemente lo que yo hago es comparar con el historial. Por ejemplo, con este valle yo diría que aquí este tiene un 80% de tamaño de este. Y especulo en base a eso. Simplemente es lo que nosotros podemos humanamente hacer, porque no podemos ver el futuro como ya sabemos. Entonces simplemente eso. También me dejaron un comentario de un amigo y quería ver estas criptos que están acá. Fíjate que están acá. Está Front. Me decía que quería ver Front. Front, simplemente con la información que tengo, yo puedo buscar un rebote para seguir cayendo porque está en una tendencia bajista. ¿Va a rebotar a partir de ahí? No sé, pero hay que estar atento. Hay que estar atento. Esta sería la zona donde podrías arriesgar. Incluso yo un poquito más abajo, no exactamente desde ahí. Pero eso ya tendrías que verlo en el de 4 horas, a ver dónde haces la entrada. Y si es que el riesgo-beneficio te compensa, le das para arriba, pero simplemente el rebote en esa cripto. Eso es lo que le digo para Front. Es bajista, simplemente pescar el rebote ahí en Front. Vamos viendo MBOX. Yo considero que todavía es alcista MBOX. En el de 4 horas, inclusive está bien el de 4 horas. Pero el diario no tiene fuerza. El diario no tiene fuerza. Y yo, cuando no tiene fuerza, te dejo en rango porque no tengo otra opción. Sin fuerza ni sube ni baja. Entonces te dejo esa opción. Probablemente después habrá que verle después si el precio los cierres de las velas diarias lo dejan por abajo o por arriba del POC. Entonces luego de eso hay que tomar la decisión. Y también en ese momento vamos a tener un patrón de entrada para ver si es que es alcista o bajista. En este punto está en rango. No te vamos a quitar esto de acá porque te voy a confundir. Entonces veo un rango todavía en desarrollo ahí. Eso para MBOX. Me decía en 4 horas del amigo MBOX. De acuerdo al gráfico diario, yo no le hiciera trade a esta cripto. En gráfico de 4 horas se mantiene sobre punto de control y eso es bueno. Pero patrón de entrada yo no tengo. Yo más bien veo que está un poco desarrollado, acorde como acabamos de ver, como acabamos de estudiar, acorde a los valles anteriores. Esto ya está un poco desarrollado. Entonces lo que esperaría aquí es más bien que se meta en rango mientras retrocede y luego verle la opción alcista aquí. En este punto no, hay que dejarle todavía que se desarrolle, pero está bien, mientras se mantenga sobre el punto de control hay que darle seguimiento porque sería alcista en ese caso, pero todavía no. Aquí TCT, vamos a verle el diario primero. Bueno, aquí por el gráfico diario todavía alcista y pienso que puede desarrollarse un poco más el valle verde. Pero eso es mera especulación, como acabamos de estudiar. Es mi especulación. Entonces simplemente vamos a ponerle más acá esto. Así. Para abajo no le veo. O sea, si me dices para abajo o para arriba, yo creo que para arriba. Porque tengo que escoger una dirección, simplemente. Ok, vámonos al chat a ver qué me cuentan por acá. Dice acá, Kevin dice SKL, dice.
Vamos a copiar criptos. Ok, dice Mina. Perfecto. Vamos con Tita. Algunas criptos veo que ya se están adelantando a Bitcoin. No sé si vieron Sand. Ya se adelantó. Vamos por acá. Dice Claudio S. Certuche. ¿Por qué Jaime mandó a comprar a la comunidad Bitcoin, Ethereum y YFI2? Comunidad privada. Yo creo que si es comunidad privada, no estaría bien que tú le estés dando a conocer aquí en forma pública. Me imagino, creo que no está bien, mi estimado Claudio. Y Jaime sabrá por qué mandó a comprar. Si es que tú me preguntas que yo vea esas criptos, sería diferente. Entonces, así no está bien. La pregunta está mal hecha. Dice acá Avax. Perfecto. Vamos con EOS 4 horas y diario. Yo creo que los trades en 4 horas se está abriendo la probabilidad, pero en el diario yo creo que todavía no. Vamos a verles las criptos. Por acá dice Lina. Y vamos a ver también IOTA. Perfecto. Vamos a ver este grupo de criptos y luego vamos a revisar alguna más si tú quieres. Estamos con Litecoin. Vamos a ver Litecoin. Estuvo muy alcista Litecoin este par de días últimos y no sé qué pasó. Litecoin sigue alcista, por supuesto, es alcista. Y tal vez en el de 4 horas... Uy, ¿dónde se fue ese ADX? Fíjate. Acá está el ADX. Ajá. En el de 4 horas todavía le queda a Litecoin. Fíjate que más o menos así estábamos ayer en Bitcoin, más o menos así. Bueno, estuvo más abajo, ya estaba tocando la media, pero el desarrollo lo tenía Bitcoin más o menos así. Entonces, mientras tenga desarrollo en el de 4 horas, yo voy a esperarle sobre esta zona. Le falta desarrollo, entonces a esperar a ver qué hace Litecoin. Bajo mi punto de vista tendría que retroceder acá. Ahora, por especulación, Litecoin hace lo mismo que Bitcoin. Y si Bitcoin empieza a subir, tal vez suba Litecoin. Pero por patrón no tiene entrada. No tiene entrada. ¿Sigue siendo alcista en el diario? Sí. Sí sigue siendo. Tiene direccionalidad y fuerza. Eso para Litecoin. MBOX ya vimos. Vamos a ver a SKL. Perfecto. SKL. Y aquí yo creo que sacaron varios stop loss, porque a mí también me sacaron algunos stop loss a precio de entrada en algunas altcoins que tenía. Y aquí se quedó así. Déjame verle el diario primero. El gráfico diario está bien parecido en todas. Fíjate que esta pendiente negativa del ADX de la mayoría de criptos es el que tiene Bitcoin también. Esta direccionalidad bajista, perdón, esta pendiente negativa del ADX en el gráfico diario. Todos la tienen así. Ahora en el de 4 horas aquí ya creo que se nos fue la entrada. Claro, la entrada era más acá abajo. Yo ya veo desarrollado en 4 horas. No es que se vaya a desplomar, pero ya llevas desventaja entrar donde está. Vamos viéndole. El riesgo-beneficio tendría aquí... Es más del 15% en el de 4 horas. A mí me parece mucho. Entonces por riesgo-beneficio yo no le entraría ahí. Aunque suba. O sea, yo no le podría entrar por el riesgo por los mechazos. El stop loss queda muy grande. Ahora, si confías en el proyecto y crees que se va to the moon, tendrías que hacerle un trade sin stop loss al todo o nada. Pero eso no se puede hacer generalmente. Entonces, no. Vamos a ver Mina. Todo lo que tenga patrón parecido a Bitcoin, yo creo que va a ser lo mismo. Vamos a ver. Este se adelantó, fíjate. Se adelantó aquí este patrón. Nosotros le vimos la zona acá en Mina. Fíjate lo que... Aquí está un análisis anterior de Mina. Decíamos que llega a la zona, ¿verdad? Entonces aquí llega a la zona, se detiene. Fíjate cuántos días tuvieron que pasar. 1, 2, 3, 4, 5. En el séptimo día, prácticamente en el séptimo día, se da el resultado del análisis. Entonces, para estudiar, esto necesita paciencia. Un gráfico diario, tú no puedes pretender que suba apenas compras
no vas a pretender que suba. Y aquí está un ejemplo, fíjate, se detiene en la zona, mientras no te confirma, crece el valle rojo, cuando te da la confirmación, se va el movimiento para arriba de Mina. Obviamente en este punto es imposible que alguien compre ahí. Ya nada que ver. A esperar el retroceso simplemente en Mina, no hay más. Perfecto. Lo importante es que estamos aprendiendo. Y espero que les sirva lo que estamos igual juntos aprendiendo. Que a mí me ha servido muchísimo, te cuento, compartir con ustedes todos los días. Entonces, he reforzado un poquito más lo que se va aprendiendo. Y eso da cierta confianza también, poco a poco. Tita en el diario. El mechazo es importante y tienen, ¿qué te digo? El 90% de las criptos tiene este patrón. Pero por patrón no hay patrón. Tal vez en el de 4 horas. En el de 4 horas tiene lo mismo que tiene Bitcoin. Pero Bitcoin tiene la pendiente negativa. Déjame ver cómo está la pendiente de la... Claro, tiene pendiente negativa. Y en Tita no me gusta este ADX. No me gusta el ADX. Sin embargo, si Bitcoin hace el movimiento que pensamos, podría ser un rebote. Y está en la zona. Podría ser un rebote. Pero por el gráfico diario sería de alto riesgo. Esto es para seguir cayendo. Sí. Entonces, atento ahí. Si quieres arriesgarte ahí en Teta, estarías en la zona de riesgo, de tomar riesgo. Aquí un 7% más o menos. Vamos a quedar dentro del mechazo con el stop loss. Y eso es peligroso. Por eso está complicado el trade en 4 horas. Pero es zona de tomar riesgo. Ya ha retrocedido. Está desarrollado el patrón de retroceso. Y se puede tomar riesgo. Sí se puede. Vamos a ver a AVAX. Perfecto. Recuerda regalarme tu like. Siempre va a ser importante. Y igual te lo pido porque después me dicen que se olvidaron de dejar el like. Pero ahí va. Gráfico diario de AVAX. Está volviendo a ser alcista. Pero ya en estos puntos desarrollados en el gráfico diario tú no puedes comprar ya. Lo que debías haber hecho es la compra en el de 4 horas. Fíjate, decíamos que llegue a la zona. Estaba dibujada la zona, llegó a la zona, no sé si alguien pudo comprar y el precio se está desarrollando ya con un filtro más. Aquí lo único que nos falta es que se gire este ADX con pendiente positiva, lo que nos daría la fuerza para empezar el movimiento alcista de AVAX. Está el movimiento ahí y está en desarrollo. Que suba un poquito más y el que agarró aquí el riesgo simplemente puede proteger y ya. No creo que en este momento tenga espacio todavía. Tiene un 5% tal vez a favor. Probablemente ya sea protegible ahí. El mercado es de riesgo y es el problema cuando se ponen los stop loss muy apretaditos. Pero el movimiento lo vemos y es para arriba. Vamos con EOS. Perfecto. Decíamos que vamos a esperarle aquí la zona. El de 4 horas retrocedió. Este retroceso es lo que hizo Bitcoin. Y aquí está deteniéndose en esta zona. Y creo que por el tamaño de ese círculo debe ser el gráfico diario. Todavía no tengo la fuerza que quisiera. Pero si me dices para arriba o para abajo, para arriba. Mientras se mantenga sobre el punto de control, es para arriba. Está algo desarrollado ya el patrón, pero vamos a dejarle así, para arriba EOS. No puedo dejarle para abajo ahí a EOS. Vamos con Lina. Lina, ¿cómo está Lina? A ver, gráfico diario. Decía rompe, apoya. Si te fijas, todos los ADX tienen esa pérdida de fuerza por el movimiento de Bitcoin. Pero en sí, el movimiento está ahí y ya le dejamos marcado aquí, fíjate. Y con el movimiento de Bitcoin se nos movió un poco esto aquí.
Entonces vamos simplemente a actualizar. Es para arriba Lina en el de 4 horas. Ok. Perfecto. Y vamos a ver IOTA. IOTA. Vamos a ver el diario. Me imagino que tiene lo mismo. Bueno, aquí el diario. El diario no me gusta. El mechazo. Decíamos que se mantendría en rango acá. Me tocaría esperarle a IOTA todavía. Hay que esperarle. Fijémonos cómo cierra la vela el día de hoy. Recuerda que cuando yo hago el programa, esa vela diaria no está cerrada. Entonces probablemente cierre sobre el punto de control y nos va a dar algún indicio. Pero mientras esté aquí con el monitor, con esta bajada, esta parte bajista del monitor, no puedo dejarte ahí alcista. No puedo dejarte, sobre todo porque no hay fuerza. Entonces vamos a peinar la gata aquí un momento y luego vamos a ver la probabilidad alcista de IOTA, que yo creo que sí, pero hay que dejarle que se desarrolle todavía. Por eso te dejé ayer así mismo, que dejémosle el desarrollo y luego vemos la opción alcista. Entonces si quieres vamos a quitarle esto porque puede confundirte. Vamos a esperarle un poquito más a IOTA. Ok, dice el amigo Benjamix. Dice Cake. Vamos a ver. Cuando me piden 2, 3, yo simplemente voy a coger la primera cripto porque hay que darles la oportunidad a todos. Todos quieren criptos, entonces vamos a coger una por cada uno. Así que no me pongas 3 o más criptos ahí porque solo voy a tomar la primera. Hay que... Para revisar más de todos los amigos. Vamos a ver Block. Está Cake. Te fue el Block. Por acá quiere Maná. Ok, Maná. Quiere Nano. Perfecto. ERG dice. Vamos viendo XRP. Aquí Marlon dice: hola Charlie, gracias por todo lo que compartes. Por favor, si puedes ver BNB y Atom. Te apunto en este momento. BNB y Atom. Permíteme. Diario y 4 horas. Eso es lo que siempre revisamos para ver si hay cómo meterle el diente. Ok, ya te apunté. Voy a apuntar un par de más. Dice Bet en semanal. Parece que esa ya está revisada. Pero vamos a verle. Semanal de Bet. Ok. FTT en 4 horas. Parece que FTT estaba bien en 4 horas. Vamos a revisarle. Perfecto. Vamos a empezar este segundo bloque con BNB. Muchas gracias al amigo que me dejó ahí para un cafecito. BNB ya está complicado hacerle trade ahí. Sobre todo en el gráfico diario. Yo ya no compraría ahí BNB. Yo creo que en el de 4 horas sí te va a dar. Justo tiene lo mismo que Bitcoin. Exactamente igual. Esa direccionalidad bajista y la pendiente negativa del ADX. Vamos a ver qué nos presenta BNB. A ver, el patrón de compra lo teníamos un poco antes aquí en BNB. O sea, se dio justo con esta velita. Está en el precio, ahí está en la zona. Se va ya desarrollando y el precio no sube. Entonces, atento aquí. Estás en la zona de tomar riesgo en BNB. Pero atento aquí, le faltan unas 4 velitas o 5. Si es que el precio se mantiene aquí, no sube. Recuerda como lo vimos en Matic. Si es que no sube, hay que cancelar. Entonces ahí tienes la oportunidad. Ese mechazo es el mismo de todas las criptos. Entonces si vas a ponerle un stop loss, tal vez un 6, idealmente debajo del mechazo, pero te queda muy grande. Entonces con el riesgo de que te saque un 6-7%, y si es que Bitcoin hace el movimiento que pensamos, BNB haría lo mismo. Pero fíjate, aquí está más grande el stop loss que lo que podría llegar al máximo anterior. Entonces el riesgo-beneficio no me permite ahí hacer ningún trade en BNB. Entonces le quitamos esto
le quitamos esto y decimos que aquí no se compra. Por más que suba este pedacito, si sube este pedacito no me compensa a mí el riesgo-beneficio en BNB. Vámonos a Atom. Vamos con Atom. Gráfico diario en primer lugar. Veíamos la zona donde habría que arriesgar ahí. Y si alguien tomó el riesgo ahí, yo creo que le sacó el stop loss. Ese mechazo de ayer de Bitcoin fue precisamente para eso, para barrer stop loss. Y lo hizo bien, barrió stop loss. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos desarrollo. Desarrollo ya. Estamos en el gráfico diario. Tenemos desarrollado la parte del retroceso. Y aquí más o menos lo que se nos ha formado es un rango que se nos ha formado aquí. Un rango. Estamos debajo del punto 23, un rango. Entonces aquí vamos a comprar por la parte baja y vender en la parte alta. Eso sería, bueno, no te voy a dibujar más movimientos. Simplemente voy a dibujarte este movimiento. Tengo una leve divergencia también ahí. Y calcúlale el stop loss. Yo creo que va a confirmar. En el de 4 horas debe estar confirmando. Bien, aquí el de 4 horas vamos a confirmar, pero el rebote. El rebote. Para seguir cayendo. Eso dice la estrategia. Entonces este pedacito es el primer movimiento. Aquí calcúlale el stop loss. Ese es el punto importante aquí. Y debería estar debajo del POC. Está muy grande, como un 13%. Está complicado por el stop loss los trades. Pero que va a darse el rebote, yo creo que sí. Por el movimiento de Bitcoin. Ya sabes, el patrón de rebote es se confirma direccionalidad alcista y pendiente negativa del ADX. Entonces ahí va a ser este rebote en el de 4 horas de Atom. Ok. Vamos por acá. Me pedían Cake. Yo creo que alguna debe tener un mejor patrón que estas que estamos revisando todavía. Inclusive, fíjate lo que pasó, ese mechazo de Bitcoin botó todo el mercado. Y descolocó incluso estos patrones. Ya no tenemos ninguna confirmación ahí. Zona de compra en el diario. Por patrón de la estrategia y no se compra. Tendríamos que esperar el desarrollo todavía. Entonces vamos a quitar esto. Si alguien tomó riesgo ahí, le sacó el stop loss, me imagino. O si está dentro, simplemente esperar que rebote para tratar de cerrar en la parte del área de volumen. Para Cake. Al estar el precio debajo del POC, el precio es bajista. La tendencia. Ok. Eso para Cake. Vamos a ver T-Fuel. T-Fuel es de las mejores que está en el semanal. Entonces, si alguien quiere mantener T-Fuel un poco a largo plazo, mediano y largo diría, está bien. Rompe, está haciendo el retroceso, se detiene sobre la zona y esperemos que no pierda esta zona. Esta es la zona importante de T-Fuel. Porque rompe y aquí está apoyando, pero por patrón yo no puedo comprar todavía. Me queda todavía retroceso que esperar. Entonces lo mismo de antes. Un poquito esperarle más. Y yo creo que va a ser para arriba, sí. Sí creo que va a ser para arriba. En el de 4 horas también te va a confirmar ese rebote. Sí, pero ahí atento. Yo operaría el diario más bien en Tita. Ok, ya no, T-Fuel es perdón. Vamos con Block. Creo que es Block sin C, porque hay Block con K. Creo que era este. Ajá, aquí intentamos hacer un trade. No sé si es que alguien está afuera con ese stop loss que le puso. Y aquí es para arriba. Aquí es divergencia, que nos da un elemento de juicio más. Aún no se confirma esto, pero el precio se detuvo y el próximo movimiento es el rebote, como sabemos, para seguir cayendo. Entonces el primer movimiento es cuando suba acá, simplemente proteger y listo. Ahí puedes poner el stop loss pequeñito. Entonces por eso es que puedes tomar riesgo ahí. Y con la divergencia en formación
hay un elemento más. Eso para block. Vamos a ver maná. Maná, justo lo que estábamos esperando. Bueno, aquí tocó el punto. Nosotros no sé si es que vimos esto ayer en el programa. Entonces yo decía que quería ver esto justamente para que se forme esta divergencia y ahí entrar en compra, pero no sé si... Y se dio el rebote tal cual, otra vez el rebote. Obviamente donde está ya no se compra. Ya tengo más del medio patrón desarrollado y aquí está por el sector del punto de volumen importante, ahí no se compra. Nunca. Diferente si rompe y apoya, ahí es otra... Ahí hablamos de otra cosa. Eso, maná. Vamos con nano. Muchas gracias al amigo Guillermo. Dice que no conocía el canal. Fíjate que hay mucha gente que no conoce, que quiere aprender la estrategia de Jaime. Y lamentablemente en el canal de Jaime no hay ese contenido que está aquí. La lista de reproducción de los conceptos de la estrategia. Si es que ustedes conocen a alguien que quiera aprender, pueden invitarle al canal. Y estaría muy agradecido. Ahí vamos a ir creciendo todos y aprendiendo, que es lo importante, porque todos queremos ser esos traders rentables en algún momento y no estar dependiendo del youtuber. Ese es el principal objetivo. Ok, vamos con nano. Ajá, yo creo que está en zona... El ADX es el que no me gusta. Pero tengo 3 de 5 filtros. Entonces yo te voy a dejar así. No tengo fuerza, pero voy a arriesgarme a dejártele alcista. Y yo no tomaría el trade, por ejemplo, porque no me gusta el ADX, pero para abajo no le veo. Te voy a dejar así. Y en 4 horas te está dando la entrada prácticamente. Le falta un poquito para que te confirme, simplemente la divergencia que te confirme. Y aquí es para arriba. Calcúlale el stop loss. Yo creo que aquí sí va un 7% de stop loss en el de 4 horas. Y sí, ahí sí se podría hacer el trade. Perfecto. Eso para nano. Vamos, ERG me pedían. Ergo. Esta no está en Binance, está en KuCoin. También hay un link de referido de KuCoin para la gente que no tiene cuenta en KuCoin. Ahí me apoyan también con crearse la cuenta con ese link. Está por la mitad de la descripción del video también. Bueno, aquí, ¿qué es lo que decimos nosotros? El gráfico diario tiene una tendencia bajista, ¿verdad? Ahí está dibujada. Y aquí se dio ese rebote, sí se dio, fíjate, el rebote que esperábamos cazar, se dio el rebote. No sé si es que alguien hizo ese trade, debería haber cerrado en el rebote. Y aquí, fíjate esta divergencia, fíjate la divergencia que hizo. Fíjate, tremenda divergencia, fíjate. Aquí y acá. Ahora está desarrollado el patrón. Si alguien... Bueno, como digo, vamos a quitar esto. Me falta darle tiempo. Aquí no se compra, o sea, compra no. Pero aquí se me va estrechando la media. Entonces, ¿qué es lo mejor que le podría pasar a esta cripto? Que te haga un rango y luego que cambie de tendencia. Es lo que siempre esperamos ver en una cripto que no sea un meme, obviamente. Y aquí se va a desarrollar así. Esperamos ver eso, porque acaba de empezar la debilidad del monitor, ¿sí? Y en teoría la pendiente positiva del ADX, con lo cual el movimiento sería así. Sí, por eso no compras ahí. Donde está no compras, porque este es el movimiento. Pero si el precio se queda en rango, ahí va a ser la opción de comprar más adelante ante un eventual cambio de tendencia. Entonces te dejo así en este momento. No te voy a dejar así, te voy a dejar así, fíjate. Porque vas a ir a comprar de pronto. Esta tendencia es bajista. Entonces vamos a esperarle el retroceso y si no cae, ahí sí va a ser para arriba. Más bien así. Perfecto.
Espero que sí se haya entendido. XRP. Bueno, XRP ya vimos, pero vimos en el semanal. Déjame ver en el diario y 4 horas deben querer. Ajá, mismo ADX de Bitcoin perdió fuerza. Le dejamos aquí en rango sin opción de compra. Y yo creo que desarrollado ya esto. Como te decía, esto es de especulación de cada uno. Por mí que ya está desarrollado un 80%, 90%. Entonces ese trade pequeñito de aquí a acá no compensa. No compensa el riesgo. Entonces mejor me espero a tener el retroceso y poder entrar con confianza. Ahí no le entraría yo. Eso para XRP. Me pedían BitChain también. Ajá. Va a empezar el retroceso. Justamente ayer decíamos que no se compra. Cuando sube no se compra y cuando baja no se vende. Si aprendes de eso, tienes un 50% de tu carrera de trader ya asegurada. Entonces simplemente esperar el retroceso. Rango caída, zona de peligro y nos incorporamos luego a la tendencia del movimiento. BET es alcista. Entonces, en teoría es así el movimiento. Ahí donde está no se compra, no. Víctor Pozo, IOTX dice que quiere ver y nos está haciendo spam ahí. Pero IOTX no se compra porque ya subió. Sin verla te digo, pero le voy a ver solo para que tú también la veas. Ya no se compra. Si sube, no se compra. Eso es lo que te acabo de decir. Me decían BET en el semanal. Bueno, vamos a ver en el semanal. BET en el semanal es para arriba. Para arriba BET en el semanal. Fíjate, direccionalidad y fuerza en el semanal. Está bien bonito. El que tiene BET, perfecto. Compra ahí en el semanal. Ya vas con alto riesgo, pero vas con desventaja de los que compraron antes. FTT. Vamos con FTT. Este es el semanal. Terrible el semanal de FTT para abajo. No me pidieron el semanal, pero para abajo. Aquí este es para arriba. En el diario. Aquí le vimos alcista. Se dio un poco alcista. Pero el movimiento de Bitcoin está ahí en pantalla. Es el mismo. Entonces vamos a dejarle así mismo. Así mismo vamos a dejarle alcista a FTT. El amigo Ara dice BRA y MTV. En diario y 4 horas. Perfecto. Ya lo vemos. Muchísimas gracias por tu colaboración. Y acá el amigo que me pedía IOTX puso como 200 mensajes ahí. Y por decir, IOTX empezó a caer. Ahí no te metes en compra. Es alcista, sí. Tiene direccionalidad y fuerza. Y es lo que nosotros vemos en el gráfico diario. La dirección del movimiento. Entonces probablemente en el de 4 horas te esté dando zona de compra. Bueno, no te da zona de compra. En el de 4 horas es rango caída. Entonces significa que hay que esperarle todo el retroceso. Entonces más o menos estamos hablando de para mañana revisarle otra vez a ver si hizo rango o cayó o se vino por acá y buscar, porque tienes que buscar la zona de compra en el de 4 horas porque el diario es para arriba. Eso para IOTX. Te decía que no se compra. Ahí está. Vamos viendo BRA. Para el amigo. Esta también está en KuCoin, fíjate. BRA en KuCoin. Ajá. El diario. Perfecto. Hay que esperarle un poquito más. En teoría sobre esta zona estaría la zona de compra. Pero tú recuerdas que con direccionalidad bajista y pendiente negativa, todavía el precio puede caer un poquito más. Y yo no creo que se desplome a partir de ahí. Incluso ya está llegando a cruzar el punto 23 de este ADX. Y eso me va a dar mayor confianza a que el retroceso ha terminado. Y cuando vea eso, probablemente aquí me hace un pequeño rango, se detiene el precio y va a ser la confirmación de compra ahí para arriba. Entonces, donde está, yo creo que si es que deseas empezar a comprar, no estaría mal, bajo mi punto de vista, pero te he marcado la zona donde pienso ver más confirmaciones.
para BRA en el gráfico diario. En el de 4 horas. En el de 4 horas. Sí, yo creo que podemos esperarle un poquito más. Bueno, está en la zona de tomar riesgo en 4 horas. Pero en el de 4 horas es el rebote en primera instancia lo que vas a operar. Entonces eso ya sabes. MTV. También en KuCoin, fíjate. Varias criptos buenas en KuCoin. Y aquí yo creo que está un análisis anterior. Perfecto, está bien. La tendencia del movimiento es la que nosotros vemos. Y está otra vez llegando a la zona. Yo creo que sí puede bajar. Está igual que BRA, le falta un poquito. Sobre esta zona vemos que se detenga y para arriba. Falta la flecha. Me gustan esas dos criptos que me has dejado, mi estimado amigo. Y yo ya me hice la cuenta en KuCoin, te cuento. Ya tengo cuenta en KuCoin. Así es que si el que no tiene, también está un link en la descripción, como te dije. Ahí dice cuenta en KuCoin. Creo que no les decía que la lista de reproducción está totalmente gratis y disponible en este canal. Es el único canal en YouTube que tiene esta lista de reproducción, porque esta lista de reproducción es de mi autoría. Mientras iba yo aprendiendo la estrategia de Jaime, fui armando estos videos porque varias gente le preguntaba siempre lo mismo a Jaime y Jaime nunca contestaba, o a veces contestaba algo en medio de un streaming, pero tú sabes que él no explica las partes básicas. Entonces, si quieres aprender, ahí está totalmente gratis. Simplemente te cuesta un like. Y si puedes compartir con alguien, pues perfecto. También vamos por acá con la publicidad del canal. Tengo un link de referido de Binance también, donde vas a crearte la cuenta y obtener el 20% de descuento en tus tarifas de trades. Para mercado spot esto, y para futuros el 10% de descuento en las comisiones con el código ABC Bitcoin 1. Cuando hagas esto siempre vas a colaborar indirectamente con la creación de contenido de este canal. Vamos a ver los likes, cómo están, porque recuérdate que el alimento del youtuber es el like. Si te gusta la información que compartimos, yo estoy muy agradecido. Tenemos 269 likes y tenemos casi 600 personas. Me parece que hay mucha gente que se olvida de darle like o no saben. Puede ser que no sepan, pero abajo hay un botoncito con un pulgar arriba. Simplemente le das clic y es totalmente gratis. Y digo no saben porque muchas veces hay gente que no sabe cómo funciona YouTube, la verdad. Me han preguntado a mí de los videos y les he dicho que está en una lista de reproducción y me dicen que no encuentran. Y tal vez, si es que te pasa eso, al final, en las pantallas finales de este programa, también va a estar información importante sobre los que quieren empezar a hacer futuros, los que quieren empezar configurando TradingView, todas las cosas básicas para empezar el trading. Dice acá, quiere Ethereum Classic Jesús Delgado. Me imagino que ya me dejó su like, Jesús. Vamos a complacerle acá a Jesús. Ethereum Clásico. Perfecto. AXS. Creo que van 2 días que no veo AXS. Vamos a ver. Rune en diario, dice. Perfecto. Acá quieren Shiba. Yo creo que Shiba ya debe estar de pechito en el gráfico diario, tal vez. Vamos a ver a Shiba, porque hay muchos Shiba lovers dentro de la comunidad, aunque no me crean, pero sí hay. OGN. Dice Guillermo. UOS dice. UOS. Ni siquiera la conozco, no la he analizado. Vamos a ver UOS. Ok. Nexo en semanal. Perfecto. Dice que quieren ver a Ethereum también. Ok. Vamos a ver a DOT. IMX dice, no sé, nueva cripto, pero vamos a ver este grupo y luego vemos si es que están, cómo vamos con los likes. Deberíamos tener al menos unos 400 likes, si es que hay 100 personas que están aquí simplemente porque, tal vez por curiosear o algo así, no sé. Los demás estamos aprendiendo. Ethereum Classic. Iba muy bonito, ¿no? Rompe, apoya. Todavía no te puedo decir que se va a derrumbar el precio de ahí. Varias tienen el mismo patrón. Y mientras se mantenga sobre el punto de control, como ya hemos visto, no me queda más que dejarte alcista, porque para abajo no es.
probablemente se demore un poco en subir porque no hay fuerza. Sí, entonces probablemente un pequeño rango y para arriba. Sí, está encima de la zona importante, por eso te la dejo así. Ethereum clásico, vamos a ver a AXS. Uy, la divergencia, fíjate, la divergencia, ahí no entras en compra jamás. Jamás entras en compra ahí. Ya le dijimos ayer y todavía se mantiene así. Hay que esperar el resultado de la divergencia. Vamos con Rune. Ajá, este es en el diario. Perfecto, Rune está llegando a la zona. Y yo estaba esperando para meterle el diente a Rune, fíjate. Le queda un poquito más. Está llegando a cruzar el punto 23 de este ADX y eso a mí me gusta bastante. Entonces, esto para mí es una tendencia sana del movimiento. Aquí dejamos un trade en 4 horas que obviamente se perdió. No se dio. Este es el movimiento de Bitcoin que hizo. No sé si es que alguien tomó el riesgo. Me imagino que el stop loss no le sacó y sigue dentro. Pero este, como ya es pasado, vamos a borrar esto. Yo te dejo así. Mucho mejor el diario. Mucho mejor el diario que el de 4 horas en Rune. Todavía le falta un poquito, como te digo, le falta un poquito. Hay unas 2 que 3 criptos que les falta un poco el desarrollo. Pero aquí la tendencia es alcista de Rune. Ok, vamos a ver. Vamos a ver Shiba. No sé qué pasó con Shiba. Estábamos esperándole el retroceso en el diario. Fíjate que ya llegó a la zona. Llegó a la zona. El precio tiene direccionalidad bajista, pendiente negativa. Y si respetara alguna tendencia o algún patrón, alguna estrategia, y yo creo que el movimiento va a ser alcista. Fíjate, va aquí el retroceso y la tendencia es la principal. Entonces ahí te dejo a Shiba. Es para arriba el movimiento. Puede bajar un poquito más, probablemente, y si es así, bien, porque ahí puedes agarrarle un mejor precio, pero ya es para arriba Shiba. Le queda todavía alguito por bajar. Igual que las anteriores, un poquito más. Esperemos que sí retroceda y el movimiento va a ser para arriba. Ahí debe haber bastantes atrapados en Shiba, entonces ahí tienen la oportunidad. Aquí no se compra. GRT, ¿dónde está? Divergencia bajista, no se compra. Hay que esperar todo el desarrollo del retroceso en GRT. Así vamos viéndole un poquito rápido. OGN se dio en un movimiento explosivo. Es alcista. Pero hay que verle cómo cierra la vela. Bueno, alcista va a ser porque va a cerrar con fuerza y direccionalidad. Pero este mechazo es horrible. O sea, no. Aquí hay gente que vendió mucho. Pero es alcista. Lleva fuerza y dirección. Eso es lo que podemos ver. Y en el de 4 horas no se compra porque está apenas empezando la debilidad del movimiento. Probablemente haga esto. Sí, probablemente haga esto. Y ahí veremos para incorporarnos en el de 4 horas. OGN. ¿Por qué te dejo este movimiento? Yo creo que ya les había explicado. Este movimiento alcista es porque este ADX tiene fuerza todavía. Entonces el próximo movimiento es este para meterse ahí en el rango o caída. Ok. Vamos con UOS, me decía. Es Ultra. Y también en KuCoin. Las últimas 2 que vimos en KuCoin, muy bien. Y esta también, que no cae. Debería haber bajado acá a la zona. Le falta un poco. El problema es la zona. Recuerda que para poder comprar, a mí personalmente me gusta ver la zona y el patrón. Entonces aquí te va a dar el patrón. Cuando termine de retroceder, te va a dar el patrón. Esperemos que haga este retroceso. Pero si no se hace ese retroceso,
por la zona yo no compraría ahí. A mí me gusta comprar cuando retrocede, no en el máximo anterior. Pero vamos a ver la tendencia. Es alcista. Es alcista, tiene fuerza y direccionalidad. La zona no me gusta. Sin embargo, aquí la gente no vende. Se mete en rango. Si es que se diera esto, perfecto. Yo incluso voy a ponerle aquí una alarma, fíjate. Aquí le ponemos una alarma. Voy a dejarle una alarma aquí. Si es que el precio retrocede, me estaría dando zona de compra ahí. Ahí le dejo una alarma para luego. Ok, eso para Ultra. Vamos a ver a Nexo. Y se nos está yendo el tiempo como agua aquí. Esta vamos a verle en Huobi. Parece que apenas empezó el programa y ya se terminó la hora, fíjate. Cuando uno hace lo que le gusta, la verdad es que el tiempo se pasa. Cada retroceso para arriba, cada retroceso para arriba. Aquí ni siquiera retrocedió, aquí debería haber retrocedido. Bueno, el mechazo de Bitcoin. El mechazo y ahí para arriba. Como te decía, necesito el patrón y la zona, porque aquí el patrón es para arriba. Ahora, si tú deseas arriesgar ahí porque es para arriba, tendrías que ponerle un stop loss de al menos el 12%. Y ahí ya cada quien con su cuenta y con su riesgo. Pero el 12 en el de 4 horas me parece grande. Bueno, yo te dejo para arriba, pero si compras ya vas por tu riesgo ahí. Eso en Nexo. A Nexo me pedían el semanal. Porque en el diario es para arriba. El semanal de Nexo es para arriba, el semanal de Nexo. Todavía le queda al máximo anterior, sí. Ojo acá lo que llega a la zona alta. Pero es para arriba, sí. Tiene fuerza y dirección. Eso es lo que podemos ver. Eso en el semanal de Nexo. Vamos a ver Ethereum. Los que están conmigo desde el principio pueden decirles a la gente que me están pidiendo las que ya revisamos, si es que ya las revisamos o no, para que le den para atrás al programa y puedan ver el análisis. Ahí como dice bueno, este es el semanal, aléjate de ahí en el semanal. ¿Por qué? Porque rompió. Bueno, el semanal no me pidieron de Ethereum, pero ese está que da miedo el semanal. El diario, vamos a esperar como siempre el resultado de esta divergencia. Necesitamos esto en Ethereum para poder comprar. Yo ahí no te compro nunca. Tiene debilidad en monitor y en ADX. Y el de 4 horas. El de 4 horas por la zona yo no compro ahí. Sin embargo tiene entrada. En 4 horas tiene entrada en este punto. Pero yo ahí no hago compras en la parte alta. Eso para Ethereum. Vamos a ver DOT. Ya termino con la siguiente y les voy a decir todas las que revisamos. Atentos a los que recién llegaron, atentos. DOT va a tener el rebote en 4 horas. Y en el gráfico diario está dándose el resultado de la divergencia que nosotros ya la estábamos viendo. Entonces esta divergencia no tengo patrón de compra. Entonces sin patrón de compra no puedo comprar. Simplemente esperar. Tal vez me toque incluso comprar más alto. Pero con el patrón. Ahí no se compra. Le falta retroceso en el diario DOT. Y MX también me habían pedido. Está en Huobi también, fíjate. Bueno, aquí que le analizo. Alcista es alcista. No tengo ningún... No tengo nada casi para analizar. Rompe, apoya. Lo único que te podría decir. Apoya y para arriba. No tengo más elementos para poder revisar esta cripto que me has dejado. Así es que si tienes algo que comentarme, déjame en la parte de abajo algún mensajito. Yo siempre estoy leyendo los comentarios que me deja la gente y trato de contestarlos todos. Recuerda que estamos saliendo en vivo a analizar el precio todos los días y para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes. Recuerda que aquí estudiamos la estrategia del maestro Jaime. Y sin nada más, pues nos estaríamos viendo el día de mañana. Mucho gusto. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena.
Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tus demonios. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos nos van a saber. No se asuste, no se asuste.